buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente, como todos los viernes, a las 12 del día y pues mire que hoy sí somos puntuales. Es un gusto, repito, estar con ustedes para transmitir este programa panóptico desde los estudios de Pulso Sur en Covadonga Medios, Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. El día de hoy vamos a retomar algunas fechas que pues nos remiten a la historia sangrienta de México, y para abordar este tema se encuentra con nosotros el doctor Armando Hidalgo Rodríguez. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Y el licenciado en ética, profesor César Moreno Vega. Bienvenido, maestro. Mario, al inicio dices tú, es un gusto estar con ustedes. No solo es un gusto para mí, es un honor, es un placer compartir este espacio de grabación con dos personas a las que yo admiro, respeto y mi estimación siempre para ustedes dos. El doctor Hidalgo, que es un ícono ya de nuestras festividades cívicas en Quintana Roo, en Chetumal. Él es el comandante en jefe de los anqueros, de aquellos amigos que tanto en carnaval como en todas las festividades patrióticas desfilan por la Héroes haciendo la delicia de chicos y grandes. Doctor, además de ese pensamiento recto y viril que siempre ha demostrado usted y en la lucha por las causas sociales. Y Mario, de ti, pues un extraordinario periodista del cual día con día aprendo, por eso si siento que mi vaso está lleno, le tiro un poquito porque de ti siempre se aprende. Gracias. Bien, hace unos días se recordó una fecha mediante el cual un grupo guerrillero intentó tomar un cuartel pero esta fecha la aprovechó un gran historiador mexicano, Pedro Salmerón, para escribir acerca de la Liga 23 de septiembre y cometió un error, llamémosle así, entre comillas, de poner el adjetivo valientes a aquellos que habían que formaban parte del comando que secuestró en ese entonces y que perdió la vida en un empresario de Monterrey muy famoso, don Eugenio Garza Sada. ¿Sí estuvieron al tanto de esto? Sí, definitivamente esa Liga 23 de septiembre, y yo concuerdo con esta persona, son valientes al haber luchado contra un gobierno represor en el momento justo. Y sobre la muerte incluso hay varias versiones. Una dicen, bueno, que sí lo mataron el comando que lo iba a secuestrar, pero hay otras versiones donde dicen que este señor empresario, que por cierto el historiador veracruzano, que es paisano tuyo, en ese artículo que escribió, elogia su modestia, su perfil bajo, a pesar de ser un empresario próspero. Y está la otra versión de que don Eugenio Garza Sada ya sabía que podía suceder algo y entonces le dio instrucciones a su chofer, que era uno de sus guardaespaldas, para que si lo intentaban secuestrar, no lo permitiera y él lo ajusticiara, ¿no? Esa es lo otra mataran, versión. sí. Bueno, hay que remontarnos a esa época del presidencialismo omnipotente. El doctor mismo más adelante nos va a dar unas muestras inobjetables de que se luchaba contra gobiernos autoritarios por completo y que esta gente, que no le quedaba otra más que tomar las armas, tenían sangre todavía de aquellos guerrilleros, aquellos guerreros, aquellos revolucionarios que nos dieron patria y libertad. Todavía quedaba sangre en ellos, que muchos dicen que actualmente hace falta esa sangre. Hoy que se vive una barbarie en México, hoy que estamos bañados en un río de sangre, bueno, creo que demasiado pasivos somos a veces, pero en ese entonces no había espacios de diálogo.
de concertación, de pláticas, de escuchar a aquellos inconformes a los cuales se les hacía muy fácil tildarlos de guerrilleros y de gente al margen de la ley. Y el gobierno aprovechaba para desaparecerlos de la faz de la tierra. ¿A cuántos y cuántos no desapareció? ¿Cuántos y cuántos no fueron incluso injustamente acusados solo por ser familia o por ser amigos de aquellos valientes? Yo sí los llamo valientes porque cuando te cierran todas las oportunidades de expresarte, de quejarte, de buscar justicia con una sed que raya a camello en el desierto, a algunos valientes no les queda otra más que el recurso de las armas. Y bueno, hay que recordar que los grandes empresarios de este país, los grandes industriales de este país, poseedores de la máxima riqueza, que cotizan en el Forbes mundial, pues siempre serán blanco para obtener recursos para la lucha. Y bueno, si lo mataron ellos, o si su chofer lo ajustició, como presuntamente se comenta, ya será algo de que creo que nunca nos vamos a enterar de la verdad auténtica de lo que pasó, Mario. Sí, y otra de las fechas que se acaba de recordar, podríamos decir todavía hace algunas horas, fue el movimiento del 68, concretamente el 2 de octubre, y les pido su paciencia, y a los que están viendo este programa y a la producción también, que nos haga el favor de ponernos este video que hizo, creo que fue uno de los primeros que hizo el Centro de Estudios Universitarios Cinematográficos, el CUEC. Entonces, por favor, a la producción, si nos pone el video de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para que veamos y empecemos, ahora sí que de adelante para atrás.
Bien, esperamos que haya visto usted este video. Fue grabado en la tarde del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en la unidad de Tlatelolco. Era una marcha, era un mitin multitudinario y después vino la represión, tanques, con el aviso de que empezara la acción con unas bengalas y luego los tanques, tiradores, francotiradores abajo, francotiradores arriba. Y para hablarnos de este tema es que está con nosotros Hidalgo Rodríguez. Doctor. Conteste, si fuera tan amable, ¿cómo murió mucha gente, desapareció mucha gente, fueron encarcelados muchos? En su caso, ¿cuál fue? Pues yo estaba en la explanada, yo estaba allá abajo en la explanada, empezó la balacera, corrí a un rinconcito donde pude ver todo, personas cómo caían, en fin. La pregunta fue cómo logramos salir. ¿Cómo es que salió vivo? ¿Cómo es que salí vivo? Pues por suerte, porque había, yo iba a saltar una bardita, la iba yo a saltar, acá está el edificio Chihuahua, se sienta una muchachita, de repente iba a saltar pero se arrepintió, lo vio muy alto, yo la agarro para aventarla y le llega un balazo en la cabeza. Y me mancha todo de masa encefálica, sangre, ya salté yo ya llorando. ¿Qué edad tenía? Yo tenía 19 años. De hecho, en Lecumberri cumplí mis 20 años. Ahí fue mi cumpleaños 20. ¿Qué cárcel les pasó? Nada más Lecumberri. Una suerte enorme porque quienes fueron a la Federal de Seguridad, quienes fueron al campo militar número 1 y a otras cárceles secretas, después me enteré, platicamos ya los que estuvimos en Lecumberri, qué es lo que pasaba, toques eléctricos en los testículos, violaciones a las compañeras, el mentado pocito que le sumían la cabeza en agua sucia, en fin. Acá en Lecumberri lo único que teníamos fue psicológico, tormento psicológico, que fusilamientos, golpes sí nos dieron. Yo usaba una barba y me agarraron de la barba así y me levantaron, pero así al vilo. Y luego todavía el desgraciado ese le hace así, quitando los pelitos que le habían quedado. No fue tanto, no sé lo que es los toques a los testículos, no lo sé, no fue tanto eso. Lo que sí sé que allí, en una de las celdas abajo, estábamos en la Crujía H, pretendieron capar a un compañero. No sé. ¿A cabeza de vaca? No sé si fue él, no sé. Él Nada dice, más. perdón, él dice Sí, cabeza de vaca que era el delegado de la escuela Chapingo. de Chapingo, de la ENA. Así es. Dice que con él lo intentaron, lo hicieron un simulacro, ¿no? Sí, pero no sé si fue él el que estaba allí, eso es lo que no sé. Gritos, cabeza de vaca nos enseñó la inglés y estaba cortada porque le simularon que lo iban a capar. En fin, fue en la cárcel que yo estuve, en Palacio Negro de Lecumberri, donde les digo, en comparación de los otros, estaba yo en la gloria. ¿A quiénes le tocó o con quiénes compartió Crujía? ¿Quiénes estaban ahí de los dirigentes? Al principio la mayoría de los del Consejo Nacional de Huelga que estaban en el tercer piso, o se los llevaron a la Federal de Seguridad o se los llevaron al campo militar número 1. Sí, yo ahora sí que no era muy notorio, estaba yo estudiando en la Escuela Nacional para Maestros y no era, por decir, tan peligroso como los otros líderes. Entonces, al principio unas celditas de 2 metros por 4, con 3 literas, habíamos 20, 25 personas, pero todos, por decirlo así, de la bola, no de los líderes. Los líderes estaban en el edificio Chihuahua, en el tercer piso, los agarraron a todos, nadie se escapó de ahí, nadie salió, eso nos lo platicaron, no estuvieron ahí.
estuvieron en otras cárceles más crueles. ¿Cuánto tiempo estuvo usted ahí en Lecumberri? 3 meses. Salimos por magnanimidad del señor presidente Díaz Ordaz, salimos el día 24 de diciembre. Porque tenemos que pasar la Navidad con nuestros familiares y el señor presidente no podía permitir que la juventud estuviera en las cárceles. Pero eso sí, de todos modos nos tenían agarrados porque nos dejaron varios delitos. Maestro, había muchos o varios, 2, 3 pretextos, esos son pretextos que tenía Gustavo Díaz Ordaz, una que era la intervención o la influencia de los rusos, de los comunistas, de Cuba, la desestabilización del país, pero en el fondo lo que le interesaba era que se llevaran a cabo las Olimpiadas del 68. Bueno, primero vamos a darle a nuestros queridos cibernautas que nos escuchan el por qué la Plaza de las Tres Culturas. Bueno, hay que recordar que nosotros éramos la raza indígena de este país. Llegaron los dominadores que vinieron a saquearnos, los españoles, otra cultura. Y de esta fusión nace el mesticismo, que somos todos nosotros, y por eso, queridos cibernautas, se llama la Plaza de las Tres Culturas, y en un lugar emblemático, Tlatelolco, donde estaba asentada una de las mayores ciudades del México prehispánico. Esa es la cápsula informativa. Ahora, estaban próximas las Olimpiadas. Estaba muy perseguido aquí en México lo que es el comunismo y el socialismo. Pero pensar de centro, pensar con honestidad, pensar en reclamar justicia, pensar en reclamar un trato igualitario para todos los mexicanos, ya era ser motivo de etiquetarlo a uno de comunista o de socialista. Y bueno, desgraciadamente se acercaba una fecha en la justa deportiva mundial en la cual México iba a ser anfitrión y le interesaba quedar bien ante los ojos del mundo. Lo que no pudieron callar fue que ya existía un poder de análisis, de reflexión y de crítica en una inmensa cantidad de mexicanos jóvenes que estudiaban en las diversas universidades y escuelas de nivel superior, así como en las escuelas de nivel medio superior. No me dejará mentir el doctor decir que las vocacionales se unieron a la lucha y que hace rato dijiste ovarios, refiriéndote a que había muchos. No hubo ovarios también, porque muchas mujeres se aventaron al reclamo social. Muchos ovarios de muchas damas mexicanas que ya estudiaban también y que sentían la necesidad de solidarizarse en una lucha que muchos intelectuales del pueblo mexicano vieron como justa, pero que ante la barbarie del presidencialismo a ultranza que ya se sentía, fueron abatidos muchísimos estudiantes, que la cifra de muertos, doctor, jamás se va a saber. Pero hay videos en donde se ve cómo son arrasados a balazos y en el video no alcanza a verse o no lo alcanzo a ver, pero los helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevolaban para darse cuenta por dónde trataban de ponerse a salvo o escapar los estudiantes. Pero fue una acción tácticamente de guerra la que impuso el ejército mexicano, porque fue una operación envolvente en el cual quedaron encerrados los manifestantes en esa Plaza de las Tres Culturas, en donde lo que iba a haber era un mitin y que se convirtió en un féretro gigante para muchos mexicanos. Me dice un amigo del Tecnológico que estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de México, mi amigo Francisco Calixto Ríos Medina. Su papá era capitán del ejército y estuvo con los manifestantes de la UNAM y que lo atraparon, pero no faltó un teniente que lo reconoció y le dijo al comandante: oye, este es hijo del capitán Ríos. Y dice, y así me salvé
de irme, no sé si al campo militar número 1, si me fueran a llevar a las mazmorras de la Dirección Federal de Seguridad o a Lecumberri. Pero así, dice, y bueno, pues era yo un chamaco, 18 años, ya tienes encima el reclamo de tu padre, que estaba de acuerdo con la masacre. Sí. Y yo, que era un joven soñador, unido con mis compañeros jóvenes, dice, reclamando mejor trato al gobierno federal. Bien, esto... Antes que se me vaya la idea. Sí, sí. Ahora que está muy de moda el empoderamiento de la mujer. Eso no es ahora. El empoderamiento de la mujer se dio en 1968. Ya la mujer ya no era la que le llevaba el cafecito al compañero, el que le hacía la tortita, el que lo consolaba. No, 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 no. Ya la mujer tomó el lugar que le correspondía desde entonces. Hay dos grandes lideresas que yo tuve un roce muy con ellas, muy íntimo, que fueron Ana Ignacia Rodríguez, la Nacha, derecho, y Roberta, no me acuerdo su apellido, Bendaño. La Tita, Roberta Bendaño. Sí, la Tita Bendaño. Esas mujeres, cuando la Tita hablaba en el Consejo Nacional de Huelga, todos se callaban, todos. Ella no aceptaba que la callaran como estaban acostumbrados. Imagínense ustedes 1000 personas en un teatrito, puro joven, puro estudiante, pues ella los callaba. Ana Ignacia siempre estuvo pendiente de que no faltara material para todas las manifestaciones, para todas las pintas, para todo lo que teníamos que hacer. Entonces, debemos de resaltar que ese movimiento también fue para el empoderamiento femenino, que tomaran su lugar como le correspondía a las lideresas. Y hubo muchas más. Yo con las que tuve roce fue con ellas. Doctor, en ese tiempo es cuando nace la frase aquella de que en el 68, en octubre 2, ser o parecer estudiante era peor que ser narco, que ser delincuente. Era la muerte. Era la muerte. Era la muerte. Es más, los pobrecitos ignorantes, soldados, los ignorantes granaderos, chamacos, porque eran chamacos, no era gente adulta, eran como nosotros, que los iban reclutando de los pueblos, en fin. Tenían la consigna de que si veían a alguien con un libro rojo, era comunista, aunque el libro fuera pornográfico. Sí, así. Los agarraban y a la cárcel. Ellos no preguntaban. Sí, desgraciadamente. ¿Autoritarismo vil? Completamente, sí. Bueno, este movimiento del 68 no fue un hecho aislado, fue una inquietud internacional que se dio en varias naciones con diferentes resultados. Y también este movimiento no brotó de la noche a la mañana, hay antecedentes. Y uno de los antecedentes tiene que ver con lo que comentaba cuando empezamos este programa sobre la Liga 23 de septiembre, que un comando intentó secuestrar a este empresario regiomontano. ¿Por qué se llamaba esta organización? ¿Por qué se llamaba 23 de septiembre? Porque años antes, en 1965, un grupo de campesinos, estudiantes, obreros, maestros y de otras profesiones, había hasta un médico, formaron una guerrilla con los limitantes ideológicos y de recursos, de dinero y de armas. Formaron una guerrilla y el 23 de septiembre fueron a tomar o intentaron tomar un cuartel militar en donde hicieron los cálculos porque había más soldados de los que tenían en cuenta, otros de los insurgentes no llegaron, las armas tampoco, pero eso nos remite a 1965. Si lo permiten, vamos a ver el video del intento de asalto al cuartel de Madera en el estado de Chihuahua. 1965.
Asalto al cuartel de Madera. El 23 de septiembre, después de años de luchas agrarias en que solo habían recibido como respuesta la indiferencia del gobierno y el asesinato de varios dirigentes, un grupo de jóvenes asaltaron el cuartel militar de la ciudad de Madera, Chihuahua. Tenían la intención de iniciar la transformación revolucionaria del país ante un gobierno que cerraba la vía pacífica. 8 guerrilleros cayeron muertos, entre ellos los dirigentes, el profesor Arturo Gamis y el doctor Pablo Gómez, así como 6 militares muertos y 10 heridos. En Chihuahua hay un grave problema agrario, el que ha derrumbado las comunidades campesinas tradicionales a causa de la expansión de empresas como Bosques de Chihuahua, que acaparaba en ese momento cerca de 1 millón de hectáreas. Con la intención de obtener mayores beneficios con la concesión que le otorgó el gobierno de Miguel Alemán desde 1952 y extendida hasta el entonces lejanísimo año 2002, Bosques de Chihuahua optó por negar y pasar encima de los derechos de posesión de muchos campesinos. Bien, como vio usted, era este grupo guerrillero, eran 13 personas, de las 13 murieron 8. Básicamente su lucha era contra los terratenientes, contra los caciques, y tenían el respaldo, por una parte, de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, y por la otra parte, en teoría, tenían el apoyo del Partido Popular Socialista, cuyo líder después le dio la espalda, un tipo al que una y otra vez nos demostró a los mexicanos ser un traidor como dirigente de partido. Me refiero a Vicente Lombardo Toledano. Y el gobernador era un general, cacique también de Chihuahua, que después de que estaban los cuerpos de los 8 guerrilleros muertos o asesinados, soltó una frase que dijo: querían tierra, bueno, métalos a la fosa común y écheles tierra hasta que se harte, ¿no? El gobernador era en ese entonces Frágedes Giner Durán. Yo estoy muy poco empapado de ello, ¿eh? En realidad no lo he estudiado. No sabía yo, en el 65 pues todavía era un chamaco, ¿sí? Entonces en realidad de esto sí no podría yo opinar ni decir nada. Pero es un antecedente, pues, de la lucha por libertades, por democracia, sí, ¿no? Hay muchos antecedentes. Yo no sé. Del México contemporáneo. Del México contemporáneo. La evolución nos está dando que cada generación tiene un símbolo. Vamos a hablar de los 50 con Elvis Presley y el rock and roll. Un cambio en el cual también los padres no estaban de acuerdo. Yo no sé qué haya pasado en el 60, que es cuando, porque en el 50 fue nomás en Estados Unidos y Latinoamérica un poco, pero ya en los 60 fue a nivel mundial. Ya fue la juventud que se rebeló contra las imposiciones, y vienen los Beatles, y vienen los Rolling Stones, y viene... Entonces, no sé por qué fue exactamente en los 60, que es la década que me tocó vivir. No sé en qué momento exactamente surge ese cambio, surge esa rebeldía, es una rebeldía, ¿sí? Y dentro de esos movimientos está el movimiento magisterial con Otto Salazar, que ahí fue preso uno de mis hermanos que era maestro también. Fue el movimiento médico, fue el movimiento ferrocarrilero que conocí a Demetrio Vallejo en Lecumberri, los médicos, movimientos en las universidades de
Tabasco, movimientos en las universidades de Chihuahua, la guerrilla de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Entonces se da eso, se inicia básicamente en el 60, en la década de los 60. El 2 de octubre, dentro de esto también está lo del Madera, lo del cuartel Sí. Madera, que vuelvo a repetir, yo me desconozco mucho, pero el 2 de octubre, el 68, de julio a octubre, es el pináculo, es la cima, es ya todo lo que se venía gestando desde 10 años antes. ¿Sí? ¿Por qué fue exactamente? Por la rebeldía, me imagino yo, que nos fueron creando los grupos, como decía Beatles, Rolling, Clearwater Revival, extranjeros, pero también acá Oscar Chávez, Margarita Bauche, en fin, grupos también, todos los grupos de música latinoamericana, los folcloristas, Inti Illimani, todos ellos nos van creando una conciencia de que ya no es lo que papá diga, firmes, y ahí vas tú a hacer lo que yo diga. Ya empezó esa rebelión. En los 60 fue la fuerza grande, ¿sí? Sí, fíjese que mucha razón tiene usted del despertar de las conciencias juveniles, porque ya no era la imposición de órdenes verticales de arriba hacia abajo de los padres a los jóvenes. Los jóvenes ya pensaban, los jóvenes ya exigían, convénceme, no me venzas. Así es. Ya convénceme con argumentos. Y todo esto, como dice usted, fue llenando la olla de gases que reventó un 2 de octubre de 1968. Pero además, doctor, era lo de Madera, también en lo poco que me enteré, en lo poco que leí, era una lucha por recuperar la tierra que le había sido quitada y sobre todo por familias de procedencia extranjera, que eran grandes latifundistas en el estado más grande de la República. El campesino no tenía un ápice de tierra para sembrar, incluso para su manutención familiar, y era brutalmente esclavizado por aquellas familias. Basta con nombrar una de ellas, los Krill de Chihuahua, famosa por muchísimos Terrazas. años. Los Terrazas y muchos de esos familias que incluso provenían de ascendencia extranjera y que eran los dueños de la tierra, y a que al campesino no le dejaron otra opción más que tomar las armas y ver si de esa manera obtenía un grano de tierra. Y la tierra que obtuvieron fue, como lo dijiste hace rato, quieren tierra, vinieron por tierra, échensela encima. Pero esto tiene todavía otro antecedente. O sea, así es la historia, nos lleva, ¿no? Sí. Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río, cuando se entregan tierras por una buena cantidad, en algunos estados los gobernadores nada más no aplicaban, no entregaban la tierra. Y en el caso de Chihuahua, hablo de Chihuahua porque estamos hablando de Madera y de la Liga 23 de septiembre, aunque esa fue más en Monterrey, pero en Chihuahua no solamente no les entregaban, no aplicaban las resoluciones presidenciales, sino que además los indígenas, los grupos, originarios, eran despojados, los sacaban, los encarcelaban, los mataban. Los rarámuris siempre han sufrido ese problema. Y han sido por antonomasia eternamente los pobres de Chihuahua. ¿Sí? Han sido la raza auténtica y autónoma mexicana. Es aquella a la que solo la han utilizado, solo la han engañado. Sí. Los auténticos nativos de esta tierra son aquellos a los que les aplican la maldita maldición de la Malinche. Vienen los extranjeros y le dan lo que quieran, y a nuestros indígenas solo los utilizan para que vayan a votar.
Bueno, no estamos muy fuera de contexto actualmente en Quintana Roo. No, pues aquí a mis pobres hermanos mayas solo los van a visitar cuando necesitan el voto y hasta se visten de gran tatish Ah, y luego cuando salen se lavan las manos hasta con alcohol. sí, así es. Y Desgraciadamente. la mitad de Quintana Roo en manos extranjeras. No, y Españolas bueno, todavía, bueno, ¿no? La industria turística. y un poco de culpa, pues la tienen también mis hermanos mayas, que ya algunos muchachos han salido a estudiar carreras profesionales y no le imbuyen a su gente, que ya no se dejen regresan. engañar, por Sí, favor, desgraciadamente. que cuando vaya un personaje de esos lo saquen, porque ellos siguen sufriendo incluso de enfermedades congénitas, siguen muriendo por la falta de un médico, por la falta de una ambulancia, por la falta de medicinas, pero llegan las campañas y los vuelven a engañar, Dios mío, Y volvemos a creer, que es lo peor, y ¿no? volvemos a creer. ¿No? El engatusador siempre va a estar, pero Ah. seguimos creyendo a pesar de todo lo que nos han hecho. Sí, desgraciadamente nos pasa y nos sucede el síndrome de Estocolmo, mi querido doctor. Nos terminamos enamorando de aquellos que nos torturan. No, los nombramos todavía coordinadores de fracciones parlamentarias de un grupo progresista como el que está ahorita allí en la 16ª legislatura. Ay. Es absurdo, ¿no? Sí, donde llegó Capela y los puso como corderitos. Pero entonces se pusieron de acuerdo para casi alabarlo, ¿no? Todos, no, Nadie hombre. cuestionó. Desgraciadamente. O no conocen la realidad, o qué pasó. Lo malo es que todos nos dimos cuenta de que eso fue montado, ¿no? Sí, ya se esperaba. Yo sí ya lo esperaba porque desgraciadamente Carlos Joaquín tiene mucho poder Es el gobernador. y está metiendo ahí. Como Así quiera es, que sea, tiene el así poder. es. Bien, perdón que regresemos. De Retornamos. madera no se hizo este intento de tomar el cuartel y ahí murió. No, eso fue en el 65. Eso generó el nacimiento o la organización de otros grupos en otros estados, sobre todo en Guerrero, donde también las condiciones de pobreza y de opresión eran, vaya, bárbaras, medievales. Y entonces surgen dos líderes, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas Barrientos. Así es. Yo entré a la secundaria de varones perteneciente a la Escuela Nacional de Maestros en 1962. Tuve esa visión de conocer a Genaro Vázquez. No les voy a decir que sabía yo su movimiento, no. Simplemente lo conocí, supe quién era y de allí volví a saber de él hasta que se fue a la guerrilla. Varios compañeros maestros, los Bracho, Jaramillo, Ríos, varios compañeros maestros se fueron con Genaro Vázquez de la Escuela Nacional para Maestros. Y pues, desgraciadamente, como sucede, el gobierno es muy poderoso, muy poderoso, y pues también se los echa. No es casualidad, doctor. No es casualidad que Genaro Vázquez Rojas Estamos viendo unas imágenes de... y Lucio Cabañas Barrientos hayan nacido en un estado en el que por tradición ha sido cuna de próceres que nos dieron patria y libertad, entre comillas la libertad todavía, porque a veces el utilizarla, como en nuestro caso la de prensa, tiende a ser incómoda y peligrosa, pero cuna de los Bravo, de los Galeana, cuna de aquellos que abrazaron la lucha de la independencia de México y de la reforma, y gente bragada al 100%. Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas tenían mucha identificación, incluso estudiaron en escuelas normales rurales, en donde estudian, al menos en Guerrero, la clase social más desprotegida y más humilde.
Hay que recordar que los 43, tristemente inmolados por un comentario muy propio que hago yo, porque pues dudo mucho que estén con vida hasta el momento, pero eran hijos de campesinos y de indígenas. Y así Genaro Vázquez y Lucio Cabañas eran gente de un estrato social de muy bajo poder adquisitivo, pero con una ansia de justicia social que los hizo entrarle a la guerra de guerrillas, en donde, como dice usted, eran amplísimamente superados por tácticas de guerra y militares creados para contrarrestar. Y dicen algunos amigos que tengo en el magisterio y que en aquella época estuvieron por allá, estudiaron incluso en Ayotzinapa, algunos de ellos, que el gran error de Lucio Cabañas fue haber dejado con vida a Rubén Figueroa Figueroa. Sí. Ese fue su fin de Lucio Cabañas, que si hubiera acabado con el cacique de Guerrero, a lo mejor les hubiera dado mucho que hacer todavía al gobierno. Desgraciadamente nuestra historia está plagada de buenas gentes. La independencia en un año hubiera estado ya consumada. Sin embargo, Hidalgo también se va, teniendo a la capital, a la Nueva España, a México en las manos, se va. De ahí surge la idea de que Allende, muy enojado, quiso envenenar a Hidalgo en varias ocasiones. ¿Quién sabe, no? Bueno, Sí. Entonces tenemos desgraciadamente esa buena fe y dejaron vivo al señor Figueroa y esa fue la desgracia. Bueno, Mario, yo creo que estos grandes luchadores sociales tenían valores como el de la entereza, el de la honestidad, y actuaban de buena fe en sus momentos cruciales. Sí. No tenían la malicia, ¿no?, ni esa maldad en el alma, en el corazón, para arrasar, para acabar por completo con el enemigo. Desgraciadamente así es. Bueno, ya que hablan de Rubén Figueroa, al que los que se mueven dentro de la política, los periodistas, le debemos la frase de aquel de la caballada está flaca, ¿no? Cuando los candidatos nada más no son los adecuados. Bueno, a este gobernador de Guerrero, en ese entonces estaba el Partido de los Pobres, que era el que fundó, que creó Genaro Vázquez. Lucio Cabañas. Entre los dos, Sí. entre los dos, porque fueron los dos. Bueno, que por cierto, Lucio Cabañas es egresado de la escuela de Ayotzinapa. Ayotzinapa. Sí. Y el brazo militar de este Partido de los Pobres era la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Esta brigada es la que secuestra a este gobernador de Guerrero, a Figueroa, y les voy a leer lo que pedían los guerrilleros. Bueno, pero antes Figueroa les dijo, lo que quería era disuadirlos de que dejaran las armas y ahora sí que se incorporaran al estatus. ¿Qué es lo que les daban? Bueno, pues les daban una lana, un dinero, y pues lo rechazaron. ¿Qué es lo que pedían los guerrilleros de esta brigada de ajusticiamiento? Pedían 50 millones de pesos, 100 rifles M1 con 600 municiones cada uno, 50 pistolas 9 milímetros, liberación de presos políticos y que se transmitiera a nivel nacional una cinta que le iban a entregar en donde había discursos revolucionarios y canciones contestatarias. Resultado, negocian y en ese entonces el presidente de México, cuando se entera que piden un rescate, dice Miguel de la Madrid, pues yo doy la lana, y dio la lana, ¿no? 100 millones de pesos. ¿A dónde terminaron estos 100 millones de pesos? ¿Algunos de ustedes saben dónde terminaron? ¿No? Bueno, regresemos a la historia, que es la mamá de las ciencias, ¿no?
En ese entonces existía el PCM, ¿no? Partido Comunista Mexicano. El partido proscrito todavía, pero que ya tenía figuras públicas. Uno de los guerrilleros que estaban en la brigada de ajusticiamiento recibe parte del dinero del rescate y le piden, los guerrilleros le dicen, guárdanos este dinero. Se lo da, él para ese entonces ya era militante del PCM, y se lo da al partido, al Comité Central, y dicen, no, queremos nuestro dinero. Y entonces, como no obtienen el dinero, secuestran al líder, en ese entonces, al líder Arnoldo Martínez Verdugo, que fue una nota internacional. Y después no tenían el dinero, ¿no? Y fue cuando el presidente de México dijo, yo doy el dinero, rescatan. Bien. Julián Andrade, el 14 de diciembre del 2012, publicó que el Partido Comunista Mexicano utilizó el dinero para comprar una casa en la calle de Durango, en la colonia Condesa. También ese dinero, parte de ese dinero, lo dedicó para comprar, o lo canalizó para comprar vehículos y para otras cosas. Esto está publicado en el libro de José Wollenberg, Política y Delito y Delirio, historia de 3 secuestros. Nuevamente vemos a gente que abusa, ¿no? Se cuecen habas. Pero además, fíjate, aunque sea dinero. Fíjese usted, mi querido doctor, que es como Don Quijote de la Mancha y Sancho peleando contra molinos de viento. Sí. Decía mi abuela alvaradeña y decía con mucha sapiencia empírica, ella no fue más que hasta segundo año de primaria. Mira, mijo, el que pelea con un rico es como el que muerde una barreta. Hasta sin dientes se queda y no le hace nada. En este caso, pelear contra el Estado mexicano, cuando era representado por un presidencialismo completamente arbitrario, plutocrático, autocrático, era como ponerse con Sansón a las patadas. Y a muchos líderes, muchos tuvieron valor y muchos tuvieron precio. Recordemos a Gilberto Guevara Niebla, uno de los más activos en el movimiento del 68, simpatizante con el movimiento magisterial. Últimamente lo vimos en los sexenios, 2 sexenios anteriores, gran funcionario de la SEP, hasta cómplice y creador de políticas que perjudicaban a los maestros. Ese metamorfosis que sufrió de líder social juvenil a un hombre ya maduro y otoñal, o a lo mejor invernal, ¿no? Gozando de las mieles que da el lujo y el oropel. Ahí tienes a Rosario Robles, extrotskista, y mira dónde terminó. En la cárcel. Y terminó en la cárcel porque... Pero antes ya había desviado una buena lana. Porque, o la usaron. Porque desgraciadamente no tuvo llenadero. No supieron parar a tiempo. Y creyeron que en este país iba a haber, al menos para ella y otros cuantos, una impunidad sempiterna. Aparentemente las cosas para algunos han cambiado. No es todo lo que deseamos los mexicanos, ni con la celeridad que deseamos, porque hay que recordar que López Obrador, para mí, es un hombre que nace entre millones y millones, y que desgraciadamente ahí mismo alrededor de él y abajo de él tiene gente que ha llegado con las siglas de Morena y que tienen de Morena lo que yo tengo de rubio y de ojos azules. Sí, desgraciadamente eso tenemos, sí, lo acabamos de ver en las elecciones. Desgraciadamente muchos se ponen el chaleco de Morena
Gracias a eso gana. Bueno, Armando Hidalgo Rodríguez, ¿qué nos deja o qué nos ha dado en cuanto a libertades, en cuanto a elecciones? Por un lado, los movimientos guerrilleros y por el otro lado, los movimientos masivos como el 2 de octubre. Sociales, como ¿verdad? Sociales como el del 68. Sí. Pues estamos hablando del 68, pero recuerden que hay el 71 en Jueves de Corpus Jueves. Christi. Está Acteal, está Atenco, Aguas Blancas. está todo ello, ¿no? Sí, pues para los que seguimos una lucha democrática, la experiencia de cómo actuar y de cómo transmitir ese pensamiento. Decía bien de que la gente que eran líderes, Pablo Gómez, ahora diputado, y muchos así, que se han quedado desgraciadamente con el poder económico, no les interesó más. La experiencia que nos ha dejado y lo que nos han dejado estas luchas, pues es una democracia, no como la que quisiéramos, porque muy bien, a nivel nacional, desde la presidencia, hay vestigios, hay conatos, hay intentos de mejorar la vida popular, la vida de los pobres, ya lo ha dicho AMLO, primero los pobres. Pero desgraciadamente hay gobernadores, hay representantes en los estados, representantes dentro de su mismo, del mismo sistema, tenemos a los jueces que se resisten a todo ello. Yo lo que veo, vuelvo a repetir, lo más importante es que podemos hablar aquí con esto, que podemos decir nuestras ideas sin temor a que nos metan a la cárcel. Claro, pobres, hay muchos periodistas que se los han tronado. No fueron a la cárcel, pero se fueron 3 metros bajo tierra, ¿no? Desgraciadamente. Pero sí siento que la lucha democrática se ha dado y que la izquierda, la comparo en México, la comparo con la de Paraguay, José Mojica. Uruguay, perdón, de José Mojica. Yo los comparo porque se da uno cuenta de que no es necesario vivir de lujos para ser un buen líder, un buen gobernante. Y ahorita lo estamos viendo. La misma pregunta que le hice a Armando. Bueno, ¿cuáles mira, son las lecciones Yo creo que o los beneficios? los brotes de inconformidad de el 60, como dijo nuestro querido amigo el doctor Hidalgo, los brotes de inconformidad y que incluso fueron hechos sangrientos de gente que ya pensaba en cambiar el statu quo de este país. Hicieron una ebullición el 2 de octubre del 68 y a partir de ahí hubo un boom de inconformidad, pero de un mayor poder de análisis y reflexión, no solo del estudiantado mexicano, sino de líderes sociales, líderes sindicales, que todavía lo sabía, aquellos que entendían que el sindicalismo era para la lucha irrestricta del respeto a los derechos de los trabajadores, pero que hábilmente el gobierno, al volver los sindicatos nacionales, creó una nueva élite de sinvergüenzas, de líderes nacionales que vendieron la sangre, sudor y lágrimas de sus trabajadores en aras de amasar riquezas que hoy afrentan al pueblo de México. Y para hablar claro y preciso, es el famoso Romero Deschamps, quien debe ser una vergüenza para el sindicalismo auténtico. Hubo líderes que incansablemente siguieron luchando para que se diera un mayor estado de democracia. El pueblo de México la ha querido aprovechar. Quienes han fallado han sido aquellos que han sido depositarios de su confianza en las urnas. Primeramente,
el pueblo le volteó las espaldas por completo al PRI cuando elige a un gigante ranchero fanfarrón nada más, además de mandilón, al Fox, en el cual creímos que iba a haber una transformación democrática en nuestro país. Pero, oh humilde mortal que soy yo de acá abajo, no alcancé nunca a ver la mafia existente arriba entre Diego Fernández de Ceballos, Salinas de Gortari, el gran empresariado mexicano, el Bester Gordillo, el Grupo San Ángel, y terminó siendo ya la creación más abominable en la democracia, que era el PRIAM. Sí. Nuevamente, el pueblo vuelve a caer en el engaño cuando le crean una figura rosa de un matrimonio entre un guapetón, copetón, ratón y una artistilla de telenovela de cierto canal televisivo, y con eso logran el voto de la candidez del pueblo mexicano, que carecemos mucho de cultura política, analizar, ¿no? Y quien vota por un delincuente, como habían pintado a Peña Nieto, pues se convierte en su cómplice. Definitivamente. Pero no nos hemos cansado. Viene Morena y ahora arrasa unas elecciones. Algunos dicen que son 30 millones, no son 30 millones. Fueron muchos a los que les impidieron votar y que iban a votar por López Obrador. Sí. 30 millones le ponemos de mexicanos que votamos por un cambio, por una cuarta transformación. Y te aseguro que después del sexenio el mexicano ya va a tener más poder de análisis, de reflexión y un mayor poder de advertir hacia dónde quiere llegar con una democracia. Yo lo que pienso que si nos siguen fallando los partidos, que nos demos cuenta con esa cultura democrática, doctor, que tenemos el arma del voto y no votando por los partidos. Votando 1 o 2, podemos tener 2 partidos como en Estados Unidos, y los demás se van al callejón y al basurero de la historia de México, pero crean nuevos partidos y les dan votos, y cada día la carga económica y financiera para los partidos es más pesada para el mexicano. Sí, crean nuevas prostitutas de la política. De la política. Por eso, por todo lo que ha usted aquí escuchado, cuando un funcionario, un representante popular nos falla, aún cuando no conozcamos al dedillo la historia, sí sabemos que nos está traicionando y nos molesta. Y nos molesta porque antes ya varias personas, cientos de gente, dieron su vida, dieron su sangre para que viviéramos un México diferente, y sin embargo seguimos viendo lo mismo. Vemos en el caso del dinero del secuestro, cómo se la apropia, lo desaparece un partido. Hoy vemos cómo los partidos desaparecen ante la vista de toda la sociedad, todo el dinero que les damos, y nunca los vemos. Vemos en el Congreso a algunos diputados y algunas diputadas que hacen buen uso de los recursos que se le da para ayudar a la gente, pero vemos otros que hasta salen escondiéndose para no dar la cara. Bien, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchas gracias al doctor Armando, al maestro César, al equipo de producción. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes a las 12. Y también muchas gracias a quienes vieron este programa y nos dieron su opinión. Hasta el próximo viernes a las 12 de la tarde. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.